Ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia. La semana pasada empezamos esta nueva serie, el libro de los orígenes, y vamos a estar estudiando Génesis del capítulo 1 hasta el capítulo 11. El libro de los orígenes, Génesis 1 al 11. Y el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 25 en este sermón que se llama ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Génesis capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 25. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 25, la palabra de Dios dice: y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. El firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que le den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Oremos. Padre que estás en los cielos,
Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad de tu evangelio, la aplique en nuestros corazones y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Billie Eilish es una de las cantantes más populares en estos momentos. Ella fue la mujer más joven en llegar a tener un éxito, un número 1 en las listas de música en Inglaterra. Y sin embargo, en medio de toda su popularidad, ha sido llamada la reina de la música miseria. Para algunos críticos, ella ha popularizado ciertas canciones con letras que son muy deprimentes y para muchos es la autora de crear una cultura en los cuales los adolescentes compiten para ver quién está más deprimido. Un poquito raro, ¿no? ¿Qué nos dice la letra que compone Billie Eilish con respecto de sí misma? ¿Es posible conocer a alguien a través de su arte? ¿Es posible conocer a alguien a través de lo que crea? Si esto es posible, entonces tendríamos que decir que Billie Eilish, ahora de 19 años, posiblemente es una joven muy deprimida. Posiblemente es una joven con algunas tendencias, podríamos decir, oscuras. O posiblemente está tan comprometida con llegar al éxito que va a utilizar la letra de sus canciones para explotar un segmento entre los jóvenes que la escuchan. Posiblemente. Pero escucha esto, por favor. Aprendes mucho de una persona a través de lo que crea, a través de su arte. Por el otro lado tenemos a un pintor ya fallecido, se llamaba Thomas Kinkade, y él fue llamado el pintor de la luz. ¿Por qué? Porque en todas sus obras, en todas sus pinturas, hay un énfasis en la luz. Son cuadros muy iluminados. Y entonces esta persona quería que a través de su arte la gente se sintiera inspirada, que la gente sintiera que hay vida. De alguna manera plasmó su forma de ver la vida a través de su arte. Entonces voy a volver a decirlo. Tú puedes conocer a una persona a través de su arte, a través de lo que cree. Por lo tanto, al pensar en Génesis capítulo 1, versículos del 3 hasta el 25, donde vemos la obra creadora de Dios, ¿qué podemos aprender con respecto de quién es Dios? ¿Qué nos revela la creación del mundo sobre el carácter de Dios? ¿Has pensado en eso? La obra creadora de Dios apunta a su persona, a su carácter. ¿Qué es lo que podemos aprender acerca del carácter de Dios? A través de la creación del mundo. 3 cosas. En primer lugar, que Dios termina lo que hace. Dios termina lo que hace. En segundo lugar, Dios se deleita en lo que hace. Y en tercer lugar, Dios pone énfasis en los detalles. ¿Qué nos revela la creación del mundo sobre el carácter de Dios? Número 1, Dios termina lo que hace. Número 2, Dios se deleita en lo que hace. Número 3, Dios pone énfasis en los detalles. Así que vayamos al punto número 1. Dios termina lo que haces. En esta narrativa de la creación encontramos 2 frases que se repiten en los versículos 3, versículos 6 y 7, versículo 9, versículo 11, versículos 14 y 15 y versículo 24. Y estas 2 frases son: y dijo Dios, y sucedió así. Y dijo Dios,
y sucedió así. En otras palabras, lo que Dios ordena por medio de su palabra se cumple siempre. Y esto es muy diferente de cómo somos nosotros, ¿no? Muy diferente. Lo que Dios ordena por su palabra se cumple. Y es muy diferente de los seres humanos. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, por favor, prende la luz, el prender la luz depende de muchas circunstancias. Número uno, depende de que si el sistema eléctrico de ese lugar está en buen estado. Depende de si el foco está en buen estado. Depende de que si pagaron la luz. Y depende al final de la persona a la cual se lo mandaste. Porque esa persona te puede decir, no lo puedo hacer, estoy ocupado, estoy viendo el celular, estoy viendo, necesito la luz. Y una simple orden que tú das depende de muchísimas cosas. No así con Dios. Dios lo que Dios termina, lo que hace, lo que Dios ordena se cumple siempre. Es verdad que Dios puede utilizar su creación con el fin de cumplir sus propósitos. Pero escucha, Dios no depende de su creación para cumplir sus propósitos. Dios habla y se cumple lo que dice. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 11, dice lo siguiente. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y cumplirá con mis propósitos. En otras palabras, en la economía de Dios, lo que Él ordena y el cumplimiento de eso no son dos cosas separadas. Es una sola cosa. Lo que Él ordena y el cumplimiento de eso es una sola cosa. Una sola cosa. Ahora, creo que esta frase, lo que hace lo termina, lo podemos trasladar al género humano, ¿no? O sea, posiblemente tú conoces a alguien y cuando te preguntan, oye, ¿cómo es esta persona? Tú vas a decir, oh, esa persona siempre termina lo que empieza, ¿no? Y lo contrario también es verdad. Porque sé que conoces a personas y si te preguntan por ellas, tú vas a decir, no, o sea, esa persona jamás termina lo que hace. Sin embargo, vamos a pensar en la persona más diligente aquí en la tierra. La persona que siempre termina lo que hace, nunca deja medias las cosas. Bueno, aún esa persona, por más diligente que sea, nunca va a poder hacer algo. Y esto tiene que ver con la salvación. No hay un hombre sobre la tierra que por más diligente que sea pueda cumplir su salvación, pueda lograrse salvar por medio de sus esfuerzos. No lo hay. Y entonces encontramos un paralelo entre las palabras de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 y una de las palabras de Jesús en la cruz en Juan capítulo 19 versículo 30. Jesucristo dijo, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Por qué Jesucristo dijo, todo se ha cumplido? Bueno, tenemos que irnos a Génesis capítulo 3, el versículo 15. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, traicionaron a Dios, traicionaron a su Creador, se engañaron a sí mismos al pensar que iban a encontrar una vida de valor, de propósito, de significado, aparte de su Creador. Y este mundo fue trastornado por la entrada del pecado y de la maldad. Y en el momento más difícil del género humano, Dios habla, Dios promete. Génesis 3:15, el protoevangelio, y Dios dice
que va a enviar a alguien que viene de la simiente de la mujer, que le va a dar un golpe mortal a la simiente de la serpiente, y entonces todas las cosas se van a poder recuperar, a salvar. Dios habló, Dios lo prometió. Y como Dios cumple lo que promete, como Dios termina lo que hace, entonces en las palabras de Jesús encontramos el cumplimiento. Jesucristo en la cruz dice: todo se ha cumplido, que es semejante, es igual a las palabras que Dios dice en la creación del mundo, y sucedió así. Todo se ha cumplido. En la cruz, lo que Dios ordenó, lo que Dios mandó acerca de un Salvador, se cumplió y sucedió así. Ahora, algunas personas pudieran pensar, al ver a Jesús, al leer acerca de la crucifixión, regresamos a Semana Santa, y ver a un hombre ensangrentado, ver a un hombre muerto en la cruz, diciendo: por favor, o sea, ¿cómo es que se cumplió de esa manera? Personas pueden pensar que los judíos y las autoridades romanas habían ganado, había ganado la maldad, pero la verdad es que no es así. Porque como Dios lo que ordena se cumple, Dios utilizó la maldad de estas personas, el pecado de estas personas, al llevar a Jesús a la cruz para cumplir con nuestra salvación. Lo que Dios ordena se cumple. Y esto nos ayuda entonces a tener una perfecta confianza en la palabra de Dios. Si lo que Dios ordena se cumple, tú puedes confiar completamente en la palabra de Dios. Déjame darte 3 textos con respecto a esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Escuchas? ¿Lees lo que dice ese texto? No importa cómo tú te estés sintiendo. Posiblemente estás sintiendo que el pecado es lo que está ganando en tu vida. Pero Dios promete, Dios ordena, Dios dice que Él va a cumplir lo que Él ha prometido con respecto a tu vida. Dios irá perfeccionando tu vida hasta el día de Cristo Jesús. No importa cómo te sientas el día de hoy. Lo que Dios ordena se cumple. En segundo lugar, Hebreos capítulo 13, el versículo 5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y vuelvo a decirlo, no importa lo que tú sientas en estos momentos. A lo mejor te sientes abandonado por Dios. A lo mejor piensas que Dios te ha dado la espalda. A lo mejor piensas que Dios está en contra tuya, pero si tú estás en Cristo, la Escritura es muy clara y Dios promete y Dios dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y en 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y nuevamente, tú puedes estar muy cansado, desanimado al pensar que lo que estás haciendo para Dios no vale la pena. No hay resultados. Has estado trabajando con adolescentes y los adolescentes no cambian. Has estado trabajando con matrimonios, le has compartido el evangelio a un amigo, nadie se convierte, todos alrededor se burlan de ti y posiblemente estés pensando en tirar la toalla diciendo: esto no funciona. Bueno, déjame animarte con la palabra de Dios, déjame animarte con las promesas de Dios. Dios dice que tu trabajo para Él no es nunca en vano. Porque lo que Dios ordena se cumple. Y no hay nada, ni nadie
que pueda impedirlo. Por favor, piensa rápidamente en este ejemplo. Dios había ordenado que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén. Pero hay un problema, porque los papás del Mesías, José y María, viven en Nazaret. Ellos viven en Galilea, Belén está en Judea. Ahora, no es que José dijo, a ver, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ah, ya me di cuenta que es en Belén. Ah, María, nos vamos a trasladar. No, no pasó así. No pasó así. ¿Qué fue lo que Dios hizo? En primer lugar, Dios levanta un imperio que es el imperio romano. Y este imperio nuevamente controla todo el mundo conocido. Después Dios levanta a un emperador. Y a este emperador se le ocurre el censar a todos sus súbditos. Y entonces las personas tenían que ir a su tierra de origen. Y así fue como Dios cumplió lo que había prometido. Lo que Dios ordena se cumple y no hay nada ni nadie que puede impedirlo. El plan que Dios tiene para tu vida, no hay absolutamente nada ni nadie que puede impedirlo. ¿Qué aprendemos acerca de la creación con respecto al carácter de Dios? Número uno, que Dios termina lo que hace. Él nunca deja a medias absolutamente nada. En segundo lugar, también aprendemos que Dios se deleita en lo que hace. Hay otra frase en este pasaje que se repite y se repite y se repite. Y la frase es, era bueno. Versículo 3, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Y vio Dios que era bueno. Ahora, la palabra bueno significa deleite. La palabra bueno significa belleza. La palabra bueno significa placentero. Dios crea, Dios ve y dice, wow, esto es bueno. Me deleito al verlo. Ahora, yo creo que tú entiendes lo que te estoy diciendo porque tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios. Y estoy seguro, así lo espero, que tú hayas tenido un momento en tu vida en que después de hacer una tarea, en que después de haber hecho un trabajo, en que después de haber decorado tu casa, en que después de haber terminado un proyecto, en que después de haber terminado una pintura, tú te retiraste unos pasos, contemplaste lo que hiciste y dijiste, wow, esto es muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Pues porque tú y yo fuimos creados a imagen de Dios y reflejamos el deleite en las cosas que hacemos. O simplemente tú ves a tu hijo, ves a tu hija y dices, wow, me salió muy bien. Qué precioso, qué preciosa es mi hija, qué preciosa es mi hijo. Dios se deleita en lo que hace. Y sabes, esta perspectiva es muy importante que tú la entiendas, número uno, y que tú lo creas para que puedas realmente disfrutar de esta vida. Porque si no lo entiendes, va a haber muchos problemas. Miren, en el libro de Sofonías, capítulo 3, el versículo 17, encontramos cómo esta verdad de que Dios se deleita en lo que hace es de alguna manera magnificada. Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que porque estás en Cristo, Dios se deleita en ti, Dios se alegra por ti? ¿De verdad lo crees? ¿O crees que eres una carga para Dios?
¿O crees que eres una carga para Dios? ¿O Dios se deleita en ti? ¿O cada vez que Dios te ve dice, úchale, ya viene otra vez? ¿Saben? Hay muchas personas que piensan que Dios es un estoico. Y una persona estoica es una persona que nunca sonríe, nunca se ríe, siempre tiene un rostro serio, no manifiesta ninguna emoción y muchos piensan así con respecto a Dios. Pero la Escritura no revela eso. Dice que Dios se deleita en ti con gozo, se alegra por ti con cantos. Pero ¿qué pasa entonces cuando no creemos esto? Cuando no creemos esto, nos convertimos en estoicos funcionales. ¿De qué estoy hablando? Cuando tú no crees esto y estás cargado de estrés, estás cargado de trabajo, puedes ser un estoico funcional para tu familia y lo que tu familia va a percibir de ti es que simplemente las estás soportando. No te ríes, no sonríes, bien serio, con el ceño fruncido, enojado. ¿Y qué crees que siente tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo? No, ni le hables, no. Sienten que son una carga para ti. Pero déjame decirte esto. Si tú estás en Cristo, si tú has experimentado lo que es el arrepentimiento y la fe en Cristo, no habrá ningún momento en tu vida en el cual Dios te vea como una carga. No lo habrá. No lo habrá. Todo lo contrario. Acabamos de leer el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, donde se te invita a entrar con confianza al trono. Por el hecho de estar en Cristo, tú puedes entrar con confianza hasta el trono de gracia de Dios. Y lo que vas a recibir de Dios es una sonrisa, es alegría. Dios va a decir, qué bien que se acerca mi hijo Carlos, mi hija Jenny, mi hijo David, mi hijo Marco. Dios te recibe porque estás en Cristo. Ahora, déjame decirte algo aquí, porque alguien hizo una pregunta hace algunas semanas muy interesante y dijo, a veces yo pienso que simplemente Dios me soporta pues porque estoy en Cristo, ¿no? O sea, es como si Cristo está al frente de mí y yo estoy detrás de Él y no me puedo hacer ni tantito a un lado porque si Dios me ve sin Cristo, Dios ya se va a enojar. Bueno, déjame decirte que la Biblia dice que Dios te ha dado, Dios te ha acreditado, Dios te ha imputado y Dios te trata como Cristo. Si tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesús, entonces tú has sido vestido con la justicia de Cristo. Todo lo que Cristo ganó a través de su perfecta obediencia ahora es tuyo. Y Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Por eso es que Dios se deleita en ti. Por eso es que puedes estar con gozo delante de Él, agradecido delante de Él. ¿Sí? No es de que si te mueves un poquito, ya te saliste, no te salgas, ¿sí? No, no va por ahí. No va por ahí. Una de las implicaciones de que Dios se deleita en ti significa que los tres deseos fundamentales en el ser humano, el deseo de ser amado, el deseo de valor, yo debo de valer algo, y la necesidad de seguridad son completas en ti. Puesto que Dios se deleita en ti, Él te ama. Puesto que Dios se deleita en ti, tú tienes valor. Y puesto que Dios se deleita en ti, tú puedes tener una perfecta seguridad. Entonces, en Cristo, estos deseos fundamentales de todo ser humano son completos. ¿Qué nos enseña la creación del mundo con respecto al carácter de Dios? Número uno,
que Dios termina lo que hace. Y número 2, que Dios se deleita en ti. Pero también nos enseña que Dios se ocupa de los detalles. Hay otra frase en la narrativa de la creación que se repite. Se repite en los versículos 11 y 12, versículo 21, versículo 24 y versículo 25. Y es esta frase: según su especie. Según su especie. 3 verdades con respecto a esta frase, según su especie. Y la primera es que Dios creó la diversidad. La creación es diversa en todo detalle. Y podemos ver 1000 ejemplos de esto en toda la creación. Simplemente, cada vez que tú ves un documental, el Nat Geo o en Animal Planet, o de estos que ahorita están muy buenos en Netflix con respecto a la creación, a los animales, simplemente tú lo ves y ves cada detalle, el cuidado que Dios tenía en cada detalle. Dios no dijo, voy a hacer un mundo blanco y negro, punto y se acabó. O bueno, le añadimos la combinación que es gris. Olvídense de eso. Nuestro Dios es inmensamente creativos. Cada vez que yo veía, algún tiempo tuvimos unos agapornis, y cada vez que yo veía los colores de los agapornis, no podía simplemente admirar. Es como si Dios lo hubiera tomado y Dios hubiera agarrado un pincel. Cada vez que veo ciertas clases de peces y veo sus colores, simplemente me quedo maravillado de lo que Dios hizo, de la diversidad que podemos encontrar en las aves, la diversidad que podemos encontrar en los peces, la diversidad que podemos encontrar en los animales terrestres. Dios creó la diversidad. Él es rico en eso. La segunda verdad que surge de esto es que Dios está comprometido por los detalles. Dios toma lo que no tiene forma. El versículo 12 nos dice que la tierra estaba vacía, que la tierra estaba sin forma, que la tierra no tenía estructura. Y Dios le da una estructura. En otras palabras, este mundo puede ser estudiado. Hay orden. Podemos estudiar este mundo porque fue creado por un Dios inteligente quien le dio una estructura a este mundo. Por lo tanto, no nos debe de sorprender, o sí nos tiene que sorprender, que los padres de la ciencia moderna, estoy hablando de Galileo, estoy hablando de Kepler, estoy hablando de Newton, estoy hablando de Clerk Maxwell, estoy hablando de Faraday, ellos fueran cristianos confesos. Y una de sus motivaciones para crear ciencia era que creían en un Dios inteligente que le había dado estructura a este mundo. Por lo tanto, podemos ir a investigar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, la estructura, y hacer ciencia. Por lo tanto, no te debe de sorprender que de 1901 al año 2000, el 2.5% de los ganadores de premios Nobel fueron cristianos confesos. La idea de que hay un divorcio entre la ciencia y la fe es una grande mentira que te han hecho creer. Porque Dios creó este mundo con una estructura. Y entonces podemos ir y hacer ciencia y descubrir lo que Dios ha hecho. En tercer lugar, significa que Dios está comprometido para llenar. ¿Qué significa esto? Dios está comprometido para llenar. Vean, por favor, que en los primeros 3 días de la creación, vemos a Dios separando la luz de las tinieblas, el agua de los cielos y el mar de la tierra. Pero en los siguientes 3 días, vemos a Dios llenando la estructura. Dios había separado, pero después Dios llena lo que hizo, llena la estructura. Al cielo con el sol,
la luna y las estrellas, al cielo con aves, al mar con peces y a la tierra con animales. El paradigma de la creación es este. Dios da estructura a lo que no tenía y Dios llena el vacío. Dios no desperdicia absolutamente nada de su creación. Ahora, ¿cómo me impacta esto a mí el día de hoy? Vemos un paralelo entre el acto de la creación de Dios, los detalles de la creación de Dios, ahora en las palabras de Jesús, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo capítulo 6, 25 al 34. Por favor, no quiero que pierdas de vista el paralelo y cómo Jesucristo va a utilizar la creación para animarnos en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Jesucristo dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense. Ahora, por favor, voy a detenerme aquí un momento. Jesucristo está hablando acerca de dos de las fuentes más grandes de ansiedad en nuestras vidas. Dos de las fuentes más grandes de ansiedad. Jesucristo dice, no se preocupen. Y Él está hablando acerca de nuestra ansiedad con respecto a la provisión. Y Él está hablando con respecto a la ansiedad con respecto a pecados y vergüenzas que no han sido solucionadas y que nos hacen sentir funcionalmente avergonzados, desnudos en este mundo. Y estamos ahí paralizados. Pero vean cómo Jesucristo responde. Versículo 26 dice, fíjense en las aves del cielo. En otras palabras, a ver, tú estás ansioso. Y te voy a decir cuál es mi respuesta. Mi respuesta es, ve la creación. Ve la creación. Él nos da dos ejemplos. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en los graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen. Otra vez Jesucristo dice, fíjense, ahora dice, observen cómo crecen los lirios del campo. Nuevamente, mira la creación. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y Jesucristo vuelve a decir en el versículo 34, no se angustien, busca primeramente el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Jesucristo habla acerca de dos fuentes muy importantes con respecto a ansiedad en nuestra vida. Y Jesucristo dice, mira la creación. Si Dios puso detalle en cada parte de su creación, no va a poner detalle en tu vida que vales más que las aves, que vales más que los lirios del campo. Déjame decirte algo. En los primeros 6 días, Dios dijo que era bueno, que era bueno, que era bueno. Pero cuando Dios hace al ser humano, Dios dice, esto es muy bueno. En otras palabras, tú vales más que cualquier cosa de la creación. Y si Dios puso su detalle, si Dios se involucró personalmente en cada una de sus criaturas, ¿tú crees
que no se va a involucrar en tu vida? ¿Tú crees que cuando tú estás pasando por circunstancias difíciles, cuando tienes problemas, cuando otra persona peca contra ti, tú crees que Dios simplemente se le escapó a Dios? No, Dios está utilizando cada detalle en tu vida, cada sufrimiento en tu vida, las circunstancias buenas o adversas en tu vida. Dios está en cada detalle para cumplir su propósito de hacerte, si eres su hijo, cada vez más y más semejante a Jesucristo. Lo que hablamos la semana pasada, si tú estás en Cristo, tu trayectoria es de las tinieblas a la luz. Y Dios está en cada detalle para que al final tu vida termine en orden, en luz y en belleza. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cómo cambiarían las cosas en tu vida si estuvieras más consciente del involucramiento personal y detallado de Dios en tu vida, en cada prueba, en cada sufrimiento y en cada circunstancia? ¿Cómo cambiarían las cosas en tu vida si tú estuvieras más consciente del involucramiento personal y detallado de Dios en tu vida? Déjame nada más darte un solo ejemplo. Si esto es real en tu vida, dejarías de estar tratando de controlarlo todo. El control es una ilusión. Y si tú crees que Dios está involucrado de manera personal en cada detalle de tus pruebas, de tu sufrimiento y en cada circunstancia, dejarías de estar tratando de controlarlo todo. Dejarías de estar tratando a tu familia como si fueran tus empleados. Dejarías de estar tratando a los demás como si fueras el dueño. Dejarías de tener tanto estrés y descansarías y te gozarías en el Dios que tiene el perfecto control de tu vida y que está en cada detalle para producir en ti lo que tú no puedes producir por ti mismo. Lo que tú no puedes producir por ti mismo. Así que les pregunto, iglesia, amigos que me están escuchando, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios termina todo lo que hace? Que ya no hay más que hacer por tu salvación porque Cristo la completó totalmente. ¿Crees que Dios se deleita en ti, como dice Sofonías? ¿Y crees que Dios se preocupa por los detalles y así como se preocupó por todos los detalles de la creación, se preocupa por cada detalle en tu vida y está trabajando en cada prueba, en cada sufrimiento, en cada circunstancia? ¿Lo crees? Si lo crees, el día de hoy nuevamente vas a alzar un canto de alabanza y vas a poder descansar en el Dios que te ama. Así es como la Biblia nos revela el carácter de Dios y quién es Dios. Dios es el creador, bueno, santo, quien en Cristo te mostró cuánto te ama, cuánto se deleita en ti y que se preocupa por los detalles de tu vida. Oremos. Señor que estás en los cielos, es increíble lo que tu creación nos enseña. No tan solo nos enseña a un Dios poderoso, a un Dios creativo, a un Dios que habla y se cumple su palabra, sino que nos enseña a un Dios personal, a un Dios que se deleita en su creación,
a un Dios que vino a rescatar su creación, a Jesucristo quien está recreándonos a su imagen y semejanza, a un Dios que le importan los detalles y a un Dios que utiliza cada detalle en nuestra vida para cumplir sus buenos propósitos. Padre que estás en los cielos, permítenos que cada día, a través de las verdades de la creación con respecto a tu carácter, con respecto a quién tú eres, surja de nosotros un canto de alabanza y podamos vivir en este mundo con paz, con seguridad, sabiendo que valemos, Señor, para ti, sabiendo que hay un propósito, sabiendo que somos completamente amados por ti y proclamando a otros este maravilloso mensaje. A ti sea toda la gloria y la honra en Jesucristo. Amén.